Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de Redstone. Esta vez vamos a coger el libro de Epic Basics y vamos a hacer una construcción de Redstone que aparece en una de estas construcciones, que es un cañón como lo de los barcos piratas, ¿no? Que lo llenamos de pólvora, TNT en nuestro caso, claro, y explota y va a lanzar la TNT bastante lejos. Eso sí, yo os digo que le he hecho algunos cambios respecto al libro original porque, bueno, no funcionaba exactamente o a mí no me terminaba de convencer como estaba explicado. Así que me voy a venir un poquito lejos para no estropear nada, porque vamos a jugar con TNT y no quiero que se rompa. Y como este capítulo va a ser un pelín más largo de lo habitual, vamos a necesitar estos materiales que veis en el inventario que llevo ahora, pero luego otra tanda más. O sea, vamos a tener como dos partes. Lo primero que tenemos que hacer es construir la base para nuestro cañón, que es lo primero que voy a hacer ahora mismo. Vamos a necesitar colocar unos cuantos bloques así en el suelo. Vamos a decir que 6 y luego 2 hacia arriba, y aquí necesitamos otro más, de esta manera quedaría. Y ahora vamos a colocar la parte de arriba igual, pero tapando así esta parte ya por encima, y hay que darle otros 2 más de ancho. Con esto ya hecho, vamos a colocar un par de repetidores para que además lo veáis bien. Estos repetidores van a estar, como veis, apuntando hacia el bloque que hemos dejado ahí, al que le vamos a colocar una antorcha. Estos además llevan un delay de 4, así que ya se lo ponemos para que lleven todos su correspondiente delay. Y ahora aquí en este lado, desde aquí, vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetidores sin delay de ningún tipo y un hilo de redstone que va a venirse por aquí y luego va a bajar por aquí uniéndolo. Voy a volar para que lo veáis. Así debería quedaros. Ahora, para terminar con esta base, tenemos que colocar aquí enfrente de cada repetidor otro bloque de construcción. Yo lo estoy haciendo con madera, pero vosotros podríais hacer esto con piedra o con el material que queráis. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar dispensadores, no soltadores, dispensadores, mirando hacia arriba sobre estos bloques que hemos colocado. De esta manera. Y ahora alrededor vamos a hacer otra base exactamente igual que la que tenemos aquí. Así que con cuidado de no abrir los dispensadores, usando, en mi caso que estoy con el teclado, la tecla Shift, vamos a hacer esta base. Y nos quedaría de esta manera. Voy a dar una vuelta para que lo veáis todo bien. Y ahora en la parte superior vamos a empezar colocando una antorcha aquí que se va a apagar. Se tiene que apagar para que todo el mecanismo funcione, porque justo está encima de esta de aquí abajo. A su lado vamos a colocar una losa. Y aquí también. Y aquí también. Aquí otros 2 bloques normales. Y ahora sobre la antorcha tenemos que colocar un dispensador que nos mire. Veis que la carita nos está mirando. Y ahora aquí vamos a colocar unas escaleras que sirvan de tope, porque este dispensador va a soltar el TNT que le coloquemos aquí a esta posición. Y con esto ya hemos construido, voy a dar una vuelta, lo que sería la estructura principal. Ahora vamos a ir con los detalles para los que voy a cambiar de bloques en el inventario y enseñaros cómo hacemos esta segunda parte. Lo primero, como vamos a bloquear los dispensadores, vamos a colocarles dinamita. Para que el cañón funcione muchas veces tendríamos que colocarles bastante dinamita, pero bueno, yo les voy a poner 2 a cada uno y ya está, para que luego probemos el resultado y veáis cómo funciona. Por supuesto, también
al de este lado. Hay que colocarle, que si no, no va a funcionar. Ahora, al final de esta línea de dispensadores, vamos a colocar un caldero y la afiladora apuntando al caldero de esta manera, no así. ¿Veis la diferencia? Mantengo pulsado el Shift mirando al caldero y se engancha de esta manera. Luego colocaríamos un botón, pero vamos a dejar eso para el final porque es lo que lo activa. Vamos a usar trampillas para bloquear todo este camino. ¿Cómo? Pues las ponemos y las vamos subiendo así, de esta manera. También vamos a bloquear el caldero y hacemos lo mismo en este lado. También podríamos taparlo por arriba, ¿vale? Pero lo voy a dejar destapado para que veáis cómo funciona. Ahora toda esta parte de aquí la tenemos que llenar de agua. Cuidado, no metáis el agua en los dispensadores. El agua tiene que quedar por arriba, ¿vale? Y cuidado de que no se os salga como me acaba de pasar a mí porque lo he colocado donde no debía. Vamos a retirar esto de aquí y bloquear este agua. Ya está. Voy a revisar que no se haya caído nada de redstone por la parte de abajo, porque si se estropea el circuito no va a funcionar, ¿vale? Y nos quedaría de esta manera. Os recuerdo que he llenado todos los dispensadores con TNT. Y ahora, aquí al final, voy a colocar un botón que va a activar al mismo tiempo este lado del circuito y este otro lado. Vamos a ver lo que pasa. Y así es como funciona el cañón. Como le hemos colocado aquí varios delays, eso hace que la TNT que expulsa este dispensador salga un poquito después y el agua protege nuestra estructura de que el resto de las TNTs lo destrocen. Cuanta más TNT coloquemos, imagino que más allá funcionará el cañón. Vamos a probarlo otra vez y damos por finalizada la construcción. Ha ido bastante más lejos. Os recuerdo que, como siempre, tenéis abajo en la descripción del vídeo el cómic con el paso a paso de esta estructura que espero que podáis incluir en alguna de vuestras construcciones. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.